Hola, una alegría saludarles, queridos amigos, queridas amigas. Hoy día vengo a hablarles de parte de Dios acerca de uno de esos atributos más maravillosos, más de las profundidades del Señor. Y vamos a hablar hoy día de la fidelidad, de ser fiel. Dice el libro de Mateo 24:45 al 46, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a, sus, a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual el Señor, cuando venga, lo halle haciendo así. Y una pregunta del cielo. ¿Quién, quién es ese siervo fiel? ¿Quién es el siervo prudente que se encuentra haciendo, que está haciendo de una determinada manera? No está detenido, está haciendo. Y vamos a hablar hoy día, Dios nos va a mostrar acerca de lo que es la fidelidad. Pero ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es ser fiel? Ser fiel es ser constante en los afectos y en el cumplimiento de las obligaciones. Ser fiel es ser permanente, ser constante en lo que amo, ser constante en lo que me enamora, ser constante. Fidelidad es aquel que es constante en sus afectos, no es fluctuante, no es que un día está amando, una semana amando, un año de amor y después está en un año de frialdad. No, es constante y también fiel es aquel que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero en Cristo estas dos cosas se unen indisolublemente, porque soy constante en el hacer, soy constante en el cumplimiento de lo que Dios me ha designado por causa de que soy constante en el amor. Porque lo que hago para Dios lo hago porque amo a Dios. Entonces esta palabra toma una especial coherencia en aquellos que servimos al cielo. Fidelidad también en la Biblia es ser digno de confianza. Aquel que es fiel es aquel que es digno de confianza, aquel que tú le puedes traspasar una responsabilidad, aquel que tú le puedes traspasar una designación y la va a cumplir y la va a hacer y va a estar y va a ser responsable y va a ser permanente y va a encontrar camino. La fidelidad te lleva a alcanzar, la fidelidad te va a llevar a crecer, la fidelidad te va a llevar a encontrar los caminos para poder sacar adelante, para poder tener victoria en las cosas que Dios te ha encomendado. Lo contrario de ser de la fidelidad, de ser constante, de permanecer, lo contrario a eso es desanimarse. Lo contrario a eso es abandonar, es traicionar, es perder el amor, dejar de hacer, dejar de estar presente, dejar de estar, abandoné una tarea que me dio y los ojos de Dios, y Dios busca, una de las características que Dios busca es la fidelidad. Dice el Salmo 101 versículo 6, dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra, pondré mis ojos, los ojos de Dios se depositarán en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo, para que habiten, no para que me visiten, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio, dice acá, solo estarán a mi servicio los de una conducta intachable. Dios busca en la tierra, busca en los lugares personas fieles, y los fieles Dios los quiere cerca. Son los que Dios va a permitir que estén cerca, que caminen con Él. Y esto es algo casi natural. Todos, si queremos trabajar con personas, si queremos construir un proyecto, queremos personas que estén presentes, que estén cerca,
que sean capaces de permanecer, de construir, ser, ser fiel. Es la característica que Dios elige y es la característica que que Dios busca. Muchos no le dan, muchas personas no le dan este valor que Dios le da a la fidelidad. Muchos verán más importante el talento, más importante las condiciones, verán más importante los recursos, pero Dios no lo ve así. Por eso que muchas veces las elecciones de Dios son contrarias al pensamiento humano, porque Dios busca la fidelidad por sobre las cualidades que vienen a coronar una, una persona, una persona fiel, fiel. Los hijos de Dios tenemos que amar la fidelidad, debe ser parte de nuestra identidad, de nuestro ADN, de nuestra cultura. La fidelidad, vamos a necesitar ser fieles, fieles a Dios en todo contexto, en todo momento, en cada situación. Vamos a necesitar pulir esa fidelidad y reconocer en esa fidelidad algo muy valioso. Eh, Dice el libro de Mateo capítulo 25, capítulo 14, inicia ahí una parábola muy conocida, llamada la parábola, conocida como la parábola de los talentos. Eh, Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es interesante que Dios que el Señor no entrega. Él te entrega una responsabilidad. Él te entrega una asignación. Así trabaja Dios, te entrega. Entregó el reino a sus discípulos, entregó el reino a la iglesia, la entregó. Y ahí estamos nosotros sirviéndole a Dios, eh, caminando en en ese ministerio que Dios nos entregó, caminando en esos llamados que Dios nos entregó, caminando en las cosas que Dios nos habló. Y, y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, y no les entregó a todos la misma cantidad, y nos enseña que le entregó conforme a su capacidad, conforme a lo que ellos podían administrar. Lo que Dios te entrega a la fecha es lo que te entrega conforme a tu capacidad. Y lo que te entrega es lo que Dios te pide multiplicar, es lo que Dios te pide hacer crecer. Eh, Dice que y se fue lejos. Y, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Dos hicieron. Quizás hicieron negocio, unos funcionaron bien, otras cosas funcionaron mal, pero Dios no estaba en el día a día. Dios iba a venir en el tiempo a ver si habían multiplicado los talentos. Pero 2 hicieron y otro decidió no hacer. Otro decidió no hacer. Entonces, después de mucho tiempo, Dios no va a juzgar tu vida por una semana, por un mes, por un año. Dios va a juzgar nuestro hacer, las va a juzgar por lo que hacemos en general, por lo que construimos en general, por eso es porque permanecemos, porque estamos. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido
talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Al que le entregó más talento le dijo, has sido fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho. Atención con eso. Atención con eso. Y cuando la Biblia habla de talentos, cuando habla de talentos, que Dios entregó talentos, es interesante que cuando está hablando de talentos está hablando de mucho dinero. Eh, un talento eran alrededor de 10.000 denarios. Era quizá un talento, podríamos asimilarlo a 15 millones en Chile, podríamos asimilarlo a una cosa así. Eh, y 5 talentos, digamos que eran ya, vendrían siendo 75 millones, una cosa así, pero, pero les entregó esto eh, y le dijo, eh, bueno, siervo, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel y te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y ese Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es interesante también que esta palabra llamada talento, también la podemos inmediatamente imaginar acerca de los talentos que Dios nos da. ¿Qué talentos tienes tú? ¿Qué talentos Dios ha puesto? ¿Eres una persona agradable? ¿Eres una persona que enseña? ¿Eres una persona súper activa? ¿Eres una persona que se le ocurren ideas? Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos. Talentos y capacidades y debemos multiplicar el reino con esos talentos y con esas cosas que Dios nos entregó. Cada día cuenta, cada segundo cuenta, cada momento de nuestra vida es un talento y ellos estaban con gozo y multiplicaron estos talentos y cada uno duplicó el talento y ambos fueron buenos y fieles en igual en igual medida y porque fueron fieles en lo poco, Dios le dijo, te pondré en lo mucho. Y ese es un problema, que hay personas que anhelan tanto lo mucho, que no son fieles en lo poco. No disfrutamos el proceso, no disfrutamos lo que Dios está haciendo, no disfrutamos, entonces nunca Dios nos va a poder poner en lo mucho porque no estamos siendo fiel en lo poco, en las asignaciones que tú tienes. Tú eres un ayudante en una célula, tú eres una persona que tiene que abrir la puerta de una iglesia, tú eres una persona que tiene que llevar pecheras para una misión, tú eres una persona ¿qué eres tú? ¿Cuál? Estás valorando, querido amiga, querido amigo, estás valorando que la cosa más mínima que tú haces, la haces por el Rey de Reyes. Y todo amigo, amiga que está en lo máximo, que estás con grandes responsabilidades, estás valorando que también esa cosa máxima es tan importante como la mínima y que todas las cosas toman sentido solamente en ese afecto que permanece, en ese afecto, en ese amor, en ese primer amor que permanece. Entonces la bendición de Dios es progresiva. La bendición de Dios no le va a entregar un auto de Fórmula 1 a alguien que no sepa andar en bicicleta. Disfruta la bicicleta con rueditas, disfruta cada espacio, porque recuerda que Dios va a estar siempre, siempre, siempre mirando el corazón y buscando personas fieles. Y ahí estaban estos hombres, porque
también sucede que el crecimiento de Dios a veces es invisible. A veces los grandes crecimientos que Dios está haciendo en una persona empiezan a crecer como una planta que empieza primero a formar raíces, primero a fortalecerse en las raíces y a crecer y a crecer y a crecer hasta extenderse tanto de una manera no visible que después viene un crecimiento realmente que puede ser literalmente explosivo. Puede ser exponencial, puede ser un crecimiento extraordinario y ahí es donde te va a tocar muchas veces mirar personas que quizás estaban muy cerca de que Dios completara ciertos procesos en su vida para poder alcanzar, pero le faltó esa pizca de humildad, le faltó esa paciencia, entró en un celo, entró en una comparación, entró en una amargura donde el enemigo detuvo el proceso y quizá las ramas, las raíces ya estaban creciendo y Dios te estaba preparando para cosas grandes, pero, wow, no fuiste fiel, no fue fiel. Entonces, atesora, escúchame, atesora ser fiel, atesora lo que hagas para Dios, ama lo que haces para Dios, ama servir a Dios con todo tu corazón, olvídate de las comparaciones, olvídate de los celos, eh, olvídate de esas cosas que no valen nada, no sirven para nada, pero sé fiel, fiel, fiel a Dios y las personas que están aquí en la iglesia van a escuchar esta palabra y la voy a predicar una y mil veces porque es el corazón mismo de Dios que clama y que reclama un carácter fiel. Fiel, 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 basta de iglesias con divisiones, con celos, basta eso en el cuerpo de Cristo, ya no resiste, no resiste, tienen que venir generaciones de personas fieles y personas llenas del Espíritu Santo, porque estamos en un tiempo de la sociedad de mucha comodidad, estamos en un tiempo de mucho individualismo, en una cultura de individualismo, y viene Dios y solamente el Espíritu Santo y personas llenas del Espíritu Santo van a ser fieles. Wow. Continúo porque tengo mucho todavía que decir. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo el Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre que había recibido un talento tenía argumento en contra de Dios, en contra del rey. Él tenía argumento, él lo llenó el miedo. Y el miedo lo llevó a la inactividad. El miedo lo llevó a la inactividad. Tú tienes que batallar con el miedo. El miedo no puede determinar lo que tú haces, lo que tú eres. El miedo no puede determinar tu vida. Si tú tienes que predicar el Evangelio, tienes que encontrar caminos de valentía. Tienes que encontrar, si tú tienes que levantarte como un líder, como un pastor, como una pastora, tienes que encontrar caminos de valentía, porque el miedo paraliza, el miedo impide la multiplicación y dice que él fue y escondió el talento en tierra y le dice a su señor, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
también la Biblia dice lo contrario a la fidelidad también es la negligencia. La negligencia y le dice, eres un siervo malo y negligente, y los otros eran buenos y, y fieles. Y el temor lo llevó a esconder este talento y básicamente él pensó que le iba a poder devolver un talento, pero ese talento ya no valía un talento. Si Jesús, si Dios, si el Rey hubiera puesto ese talento que le dio a él en cualquiera de los otros siervos, entonces ahora ya serían dos talentos. Entonces, por ponerlo en esta persona, perdió el reino, un talento, y él tenía un, un argumento, y aquí en esta palabra hay un misterio acerca de esto. Dice, conocía que eres un hombre duro. Wow, es Dios un rey duro? Me recuerda inmediatamente Pedro, que negó a Jesús, pero Jesús le dijo, te voy a orar para que tu fe no falte y para que tú vuelvas. Pedro fue infiel. Pedro traicionó, negó a Jesús, pero su vida no estuvo determinada como algo infiel. Entonces, no era infiel para Jesús, no era infiel para el reino, porque él en lo largo iba a permanecer. En lo largo, no es casualidad que fue a Pedro el que le dijo, si me amas, amor, apacienta mis ovejas, servicio. Por eso la fidelidad es amar y permanecer en el servicio. Wow. Y, y le dice, versículo 28 dice, quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tienes, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil échenle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando esta palabra de esconder es muy similar a lo que Jesús nos habla en Lucas 8:16, dice, nadie enciende una luz y la cubre sobre una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Y al salir la luz, mirad pues y oíd, porque todo el que tiene se le dará, y al, y al que y a todo el que no tiene, aun lo que piense tener, se le quitará. Al siervo infiel y negligente se le quitó lo que pensaba tener y se le dio a los que tenían más. Es el mismo principio que en esta enseñanza de la luz. El que esconde, el que esconde el talento, se le va a quitar. Y dice, y aún lo que piensa tener, aún lo que piensa tener, se le será quitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el principio de esconder el Evangelio, el principio de esconder lo que Dios nos ha dado, el principio de esconder es el principio que no multiplica, es el principio infiel. ¿Y por qué lo que cree tener se le quitará? Porque todo lo que se consigue en la tierra no tendrá ningún valor en el cielo. Y lo que tú piensas tener en la tierra, quizás escondiste el evangelio, quizás escondiste tus talentos, quizás tuviste herida y el enemigo te llevó a otro lugar, te tiene confundido, estás comiendo, respirando rabia. Entonces,
entonces lo que piensas tener te será quitado. Y todo lo que piensas tener, todo lo que piensas tener te será quitado y va a permanecer lo que multiplicaste, lo que hiciste, lo que fuiste para, para Dios. Hermano, tú tienes que pelear por no ser un escondedor. Tienes que pelear por no ser uno que permite que pase el tiempo y sus talentos están escondidos, que tiene una palabra para decir y está en silencio, que tiene personas que visitar y no lo hace porque es Dios el que te ha dado lo lo que es de Él para que tú lo multipliques. ¿Por qué este hombre es duro? ¿Y por qué aparece de repente otra faceta de Dios tan dura? Y yo quiero decir que este hombre no estaba mintiendo cuando le dijo, conozco que eres un hombre duro. Porque cuando hablamos de multiplicar el reino, para nosotros es un deseo, para nosotros algo que nos gusta, que amamos, que compartimos. Pero Dios, tú le estás matando hijos. Una persona que no multiplica el reino, para Dios le está matando hijos. Está perdiendo talento, hay cosas que se están perdiendo. Entonces, la dureza de Dios no es de una maldad, la dureza de Dios radica también en el amor por miles de personas que se pierden. La dureza de Dios de decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo te quito esto? Tú eres negligente, tú te lo quito. Y Dios dijo, oye, este talento podría haber estado multiplicando. Son familias, son personas que necesitan de mí y lo escondes. Y lo escondes y los dejas morir. Entonces tenemos que tomar nuevos niveles de fidelidad. Tu fidelidad no es con un líder, no es con un pastor, no es con una pastora. Tu fidelidad es con Dios. Tu fidelidad es con Dios, tu fidelidad es con Él. Tu fidelidad es con Dios, no te confundas. Tu fidelidad es con Él porque... ¿Y de dónde viene la fidelidad en nosotros? La fidelidad en nosotros no viene de una bondad personal, la fidelidad en nosotros viene de Dios, viene de Jesús. ¿Saben qué dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11? Que viene el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, Fiel y Verdadero, y con justicia dicta sentencia y hace guerra. El nombre, uno de las miradas de Jesús revelada es ser fiel y verdadero. Apocalipsis 1:5 dice testigo fiel. Jesucristo testigo fiel. Y Dios es fiel. Y así como bebemos de la fidelidad de Dios y amamos que Dios sea fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser fieles con Dios. ¿De qué serviría un matrimonio donde uno fuera súper fiel y el otro fuera súper infiel? No habría matrimonio. Fiel, Dios dice, 1 Corintios 10:13, fiel es el que no nos dejará ser tentados. Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que nos llama y hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3, fiel es el que nos afirmará. Y primera de Juan 1:19, fiel, Dios es fiel y justo para perdonar. Dios perdona porque es fiel, porque permanece en su amor, porque permanece. Yo no quiero seguir hablando, yo podría hablar mucho más de esto, pero yo ya he dicho mucho de lo que Dios nos enseña, ya nos desafía y nos impulsa. Yo creo que simplemente
debes buscar un lugar y derramarte ante Dios y clamarle a Dios y decir, Señor, quiero ser fiel, Señor, voy a levantarme como fiel, Señor, viene para mi vida, vienen tiempos donde la tierra no ha visto esta fidelidad nueva que yo voy a tener, donde voy a ser fiel, donde voy a permanecer, donde voy a poner mis ojos en Cristo y voy a estar fiel y en las tareas que tenga, por humildes que sean, voy a ser fiel y voy a permanecer y voy a derramar un perfume de una fidelidad tremenda, nueva. Eh, la iglesia no puede crecer sin fidelidad, la célula de tu líder no puede crecer sin la fidelidad. La- el reino no puede crecer sin fidelidad, por eso el reino de los cielos es como el hombre que entregó sus bienes, como un rey que entregó sus bienes. ¿A quién? A nosotros. A nosotros. A nosotros ministerios no van a permanecer sin fidelidad. Hay personas que por pequeñas diferencias doctrinales, por pequeña énfasis, están dispuestos a separar, a dividir. No, eso no es de Dios, eso no es fiel. No es la esencia de Él. La esencia de Él, la esencia de Él es permanecer. Es permanecer y quiero orar como imitando a Jesús y decir, imitando y diciéndolo, Jesús, Padre, hoy día en esta palabra, Señor, te invito a que te derrame y busque un lugar y ore y diga, Señor, quiero orar para que nuestra fe, nuestra fidelidad alcance, Señor. Quiero orar, Padre, para que podamos permanecer en nuestros afectos, para que ese primer amor, Señor, permanezca, para que podamos permanecer amándote a ti por sobre todas las cosas, que podamos permanecer enamorados de ti, Señor, para que de tal manera, Señor, podamos también permanecer fiel en nuestro llamado, ¿no? Si tú eres un pastor, tú estás abandonando, tú estás dejando las primeras obras que tuviste, ¿no? Si tú eres una pastora, no, vuélvete a tu marido, hablen juntos, enciéndanse, ayunen, despierten, llamen a los huesos secos a revivir, pero no termines tu historia siendo infiel. Si tú eres un joven, te rodea un mundo, una cultura de pecado, te rodea personas que tienen distintos pensamientos, te rodea un mundo lleno de individualismo que forma el carácter de cientos de miles y millones de personas y tienes que ser fiel a Dios, tienes que elegir ser fiel a Dios. Hoy día no importa qué edad tú eres un adolescente, eres un joven, tú tienes que decidir, hoy día tienes que decidir y todos los días tienes que decidir ser fiel, 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 fiel a Dios, tomar el carácter de Cristo, de ser tremendamente fiel, fiel, que tu esencia, tu ser, tus decisiones, tus pensamientos estén impregnados de esta fidelidad. Gracias te damos, Dios Padre. Creemos que tú levantarás, Señor, una generación fiel, Padre, a ti, Señor, que permanecerá, que permanecerá frente a todo evento, frente a toda situación, Padre, y completará, Señor, las tareas que tú le has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.